Hoy veremos enlaces y estructuras. Un enlace químico es la fuerza que se encarga de unir o enlazar a dos átomos o moléculas distintos, sin importar si estos dos son iguales o son diferentes. Los enlaces químicos se dan bajo una estrecha relación entre la cantidad de electrones que tengan en la última órbita, pues esta cantidad es la que va a determinar el número de valencia o número de oxidación con la que los átomos van a realizar el enlace. La banda de valencia es la que permite que los electrones puedan girar en las órbitas y pasar de un átomo a otro. Dependiendo de la electronegatividad que tenga un átomo en una molécula, así será la capacidad que tenga para lograr atraer a los electrones dependiendo del número atómico o valencia. El enlace iónico es el tipo de enlace en el cual los electrones pueden ser transferidos de un átomo a otro, lo que resulta en la formación de iones positivos y negativos. Los enlaces iónicos casi siempre son el resultado de la interacción entre metales de la extrema izquierda de la tabla periódica y no metales de la extrema derecha, sin incluir los gases nobles. La característica que define a este tipo de enlace es la transferencia completa de electrones. El átomo menos electronegativo cede electrones y adquiere una carga positiva, entonces se convierte en un ion positivo o catión. El elemento más electronegativo acepta dichos electrones y adquiere una carga negativa, entonces se convierte en un ion negativo o anión. Enlace covalente. Se forma de la unión de dos átomos que son no metálicos y que tienen valores de electronegatividad idénticos o relativamente cercanos. Dependiendo de la diferencia en la electronegatividad, los enlaces covalentes pueden ser clasificados en dos diferentes tipos, covalente polar y covalente no polar. El enlace covalente polar se efectúa principalmente entre no metales, cuya diferencia de electronegatividades es mayor a 0.4 y menor a 1.7 Pauling. Mientras que el enlace covalente no polar se produce debido al comportamiento de los electrones que se da entre dos o más átomos que tienen la misma electronegatividad, por lo que su resultado es de cero. Es así como la diferencia de electronegatividad entre átomos puede ir desde 0 hasta 0.4 Pauling. Enlace metálico. Este enlace se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones de valencia es que abandonan sus órbitas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro, y permanecen alrededor de ambos núcleos como una especie de nube electrónica. De esta manera, las cargas positivas y negativas mantienen su atracción sujetando firmemente al conjunto atómico y alcanzando márgenes importantes de dureza, compactación y durabilidad. Lo que tienen en común los enlaces es que buscan estabilidad, pues la gran mayoría de los átomos deben completar su nivel de valencia con una cantidad específica de electrones para lograr mayor estabilidad. Cuando el nivel de valencia no está completo, el átomo reacciona, es decir, tiende a aceptar o a donar electrones e incluso los comparte con otro átomo para completar octetos y adquirir una configuración electrónica similar a la que posee el gas noble más cercano en número atómico, dando origen así a distintos tipos de enlaces que confieren a los compuestos. A esta tendencia se le conoce como la regla del octeto, que fue propuesta por Lewis. La regla del octeto fue enunciada en 1917 por el físico químico estadounidense Gilbert Newton Lewis y explica que los elementos persiguen siempre una configuración electrónica estable mediante la acumulación de 8 electrones en sus últimos niveles de energía. Dicho de otro modo, la regla del octeto establece que solo mediante la acumulación de 8 electrones en la última órbita, las moléculas pueden adquirir una estabilidad semejante a las de los gases nobles, cuya estructura atómica los hace electronegativamente neutros, es decir, poco reactivos. Así, los elementos de alta electronegatividad tienden a ganar electrones hasta alcanzar el octeto, mientras que los de baja electronegatividad tienden a perder electrones para alcanzar el octeto. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir.
Esta representación se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúan con otros o entre su misma especie, formando enlaces ya sea simples, dobles o triples, y estos se encuentran íntimamente en relación con los enlaces químicos entre las moléculas y su geometría molecular, y la distancia que hay entre cada enlace formado. Existen un número de reglas para obtener la estructura de Lewis correctamente. Como primer paso, debemos elegir el átomo central, que será generalmente el menos electronegativo, exceptuando el hidrógeno. Como segundo paso, alrededor del átomo central se sitúan los demás ligándolos de la forma más simétrica posible. Como tercer paso, debemos calcular el número total de electrones de valencia de todos los átomos añadiendo la carga neta si hay. Por ejemplo, si la carga neta es -2, añadir 2 electrones, y si la carga neta es +1, restar un electrón. Como cuarto paso, dibujaremos un enlace entre cada par de átomos conectados, asignando a cada enlace un par de electrones que se irán restando del total. Como quinto paso, comenzando por los ligandos y terminando en el átomo central, asignaremos los electrones restantes, en forma de pares, a cada átomo hasta cerrar capa. Como sexto paso, calcularemos la carga formal de cada átomo comenzando por el central. La carga formal es la carga hipotética que tiene cada átomo en la estructura de Lewis y se obtiene por diferencia entre los electrones de valencia del átomo libre y los asignados en la estructura a dicho átomo. Como séptimo paso, si la carga formal del átomo central es igual a la carga neta de la molécula o si es negativa, entonces la estructura es correcta y se termina aquí el proceso. En caso contrario, modificaremos la estructura formando un doble enlace en torno al átomo central, desplazando un par no enlazante del ligando negativo al átomo central, lo que cancela un par de cargas formales, una negativa y otra positiva. Como octavo paso, se dice que se prefiere la estructura sin cargas o con la mínima carga formal, o con el menor número de átomos con carga formal. Las estructuras con cargas formales del mismo signo en átomos adyacentes son poco probables. En noveno paso aparece el fenómeno de resonancia, cuando se pueden escribir estructuras de Lewis equivalentes para una molécula, es decir, cuando el desplazamiento del par no enlazante para formar un doble enlace del paso 7 se puede realizar desde 2 o más ligandos idénticos. La escala de Pauling es una escala arbitraria usada en química para expresar la electronegatividad de los elementos. Esta se define como la tendencia de un cierto átomo para atraer electrones cuando se combina con otro átomo. En tal sentido, los elementos poseedores de alta electronegatividad tienden a ganar electrones con facilidad. Estos son los no metales, mientras que por su parte, a los elementos menos electronegativos como los metales le es más fácil ceder electrones. La electronegatividad de un elemento depende de su estado de oxidación y, por lo tanto, no es una propiedad atómica invariable. Esto significa que un mismo elemento puede presentar distintas electronegatividades dependiendo del tipo de molécula en la que se encuentre. Por lo tanto, conociendo la electronegatividad de un elemento, se tiene una idea del tipo de enlace que es capaz de formar al combinarse con otro. La resonancia molecular es un componente clave en la teoría del enlace covalente. Para su existencia es imprescindible la presencia de enlaces dobles o triples en la molécula. El flujo neto de electrones desde o hacia el sustituyente está determinado también por el efecto inductivo. El efecto mesométrico como resultado de traslape de orbital p, resonancia, no tiene efecto alguno en este inductivo, puesto que el efecto inductivo está relacionado exclusivamente con la electronegatividad de los átomos y su química estructural, qué átomos están conectados a cuáles. Si se puede escribir alguna estructura, más se dice que la molécula presenta estructuras en resonancia, la estructura real será un híbrido de todas ellas. Carga formal. Al representar una estructura de Lewis, estamos describiendo la forma en que los electrones se distribuyen en una molécula dada. Sin embargo, en algunos casos es posible construir varias estructuras de Lewis para una misma especie, las cuales completan todos los requisitos aprendidos previamente. Su concepto es: ambas estructuras son correctas, pero una de ellas es más estable que la otra. La carga formal nos representa la carga eléctrica que posee un átomo en una determinada molécula. Se
calcula de la siguiente manera: el número de electrones de valencia menos el número de electrones no enlazados menos el número de enlaces que tiene el átomo. También es importante notar que debemos calcular la carga formal de todos los átomos que conforman una molécula o ion, y que la suma de las cargas formales debe ser igual a la carga eléctrica de la especie en su estudio. Si es una molécula neutra, debe ser 0. Si es un ion, debe coincidir con la carga de este. La teoría de Lewis no nos indica para nada la geometría que presentan las moléculas. Es aquí donde entra el método de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Sedgwick y Powell en 1940 explican a partir de repulsiones columbianas entre cargas del mismo signo cómo los distintos átomos de una molécula o ion poliatómico se pueden distribuir en el espacio. Según este modelo, todos los pares de electrones, los enlazantes como los no enlazantes, se repelen y se distribuyen alrededor del átomo central hasta alcanzar la máxima distancia de separación entre ellos, siendo el orden de repulsión el siguiente. La teoría del enlace de valencia explica la naturaleza de un enlace químico en una molécula en términos de las valencias atómicas. Se resume en la regla de que el átomo central en una molécula tiende a formar pares de electrones, en concordancia con restricciones geométricas según está definido por la regla del octeto. Esta teoría trata de explicar cómo los átomos se enlazan entre sí, buscando así presentar una interpretación satisfactoria de cómo es que se da un enlace covalente. También se distinguen dos tipos de enlaces, el enlace sigma y el enlace pi. El enlace sigma se da cuando la interacción de las dos nubes electrónicas solapa el eje de unión de los centros atómicos. Se produce entre orbitales s, entre orbitales p y entre un orbital s y un orbital p, produciéndose un solapamiento frontal. El enlace pi se da cuando la interacción de las dos nubes electrónicas no solapa el eje de unión de los centros atómicos, solo se produce entre orbitales p, una vez que entre los átomos ya se ha producido un primer enlace, que será S. Hibridación de los orbitales. En química, se conoce como hibridación a la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Los orbitales atómicos híbridos son los que se superponen en la formación de los enlaces, dentro de la teoría del enlace de valencia, y justifican la geometría molecular. Los conjuntos de orbitales híbridos que surgen al mezclar orbitales atómicos S, P y D tienen las siguientes características. 1. El número de orbitales híbridos que requiere un átomo de una molécula o ion es determinado por la geometría de pares electrónicos en torno a este átomo. 2. Si el orbital S de la capa de valencia del átomo central de una molécula o ion se mezcla con un orbital P de la capa de valencia de ese mismo átomo, se forman dos orbitales híbridos que quedan separados 180 grados. Este conjunto de dos orbitales se denomina sp. 3. Si se combina un orbital S con dos orbitales P, todos ellos en la misma capa de valencia, se forman tres orbitales híbridos que quedan separados 120 grados y a este conjunto se lo denomina sp2. 4. Cuando el orbital S de la capa de valencia se combina con tres orbitales P, se forman cuatro orbitales híbridos y cada uno se denomina sp3. Los orbitales híbridos quedan separados por 109.5 grados, que es el ángulo tetraédrico. Para realizar el comprobador de conductividad electrónica. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales: una tabla, una cinta adhesiva, una pila de 9 voltios, un foquito de 1.2 voltios, un portalámparas y 3 cables de conductividad. Ahora pasaremos a la elaboración. Primero, vamos a poner la tabla en un espacio firme. Colocamos la pila y los cables irán de un lado positivo y el otro negativo. Ocuparemos para la pila dos cables, los cuales harán que la pila pase la electricidad y así prenda la bombilla. Colocaremos el portalámparas con un poco de cinta adhesiva para tener un poco más de firmeza y no se nos mueva.
Una vez ya tengamos colocados correctamente de esta manera los cables, procederemos a colocar un poco de cinta en la pila para tener un poco más de firmeza y no se mueva a la hora de probar que funcione. Vemos que funciona correctamente. El gráfico presenta enlaces de tipo pi, donde los electrones son móviles y permiten el pasaje de corriente eléctrica dentro de una misma capa. Vemos que una punta de un lápiz produce energía ya que está hecha de grafito. La plata, por ser un elemento metálico, produce energía al momento de tocar y enciende la bombilla. Una moneda conduce electricidad ya que es una aleación de bronce, aluminio y de níquel. Estos son metales. Estos hacen que la bombilla encienda fácilmente. También una cuchara conduce electricidad. Esto se debe a que también es un metal. Igual fácilmente enciende una bombilla al momento de tocar con el cable. Las propiedades que hace del aluminio un metal tan provechoso son su ligereza. Obtiene su equilibrio a partir del hierro. Vemos que este papel de aluminio conduce electricidad muy fácilmente. ¿Alguna vez te habías preguntado por qué los metales conducen electricidad? Bueno, los átomos de los metales se unen formando enlaces metálicos que le dan una estructura más estrecha y estable al metal en sí. Esos átomos liberados forman una suerte de nube de electrones, la cual conduce la electricidad con suma facilidad. Por ejemplo, vimos el cobre, el metal de la cuchara, la plata, entre otros. El agua pura no es un buen conductor de electricidad debido a que la corriente eléctrica se transforma por medio de iones en solución. La conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones, de tal manera que la conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos. ¿Qué pasa si al agua le agregamos sal? Al momento de nosotros agregar sal al agua, produce una pequeña cantidad de energía, ya que los electrolitos y las sustancias que al disolverse en agua permiten el paso de corriente eléctrica. Uno de los electrolitos más elementados cotidiana es la sal común, cloruro de sodio. La salsa valentina también es un conductor de electricidad, ya que está hecha de ácido acético, vinagre, sal, condimentos especiales y venosato de sodio. El ácido acético se puede encontrar en forma de ion acético. Se encuentra en el vinagre y es el principal responsable de su sabor y olor de agrios. De ahora en adelante hay que fijarnos qué consumimos y qué nos metemos en nuestro cuerpo. El jabón tiene propiedades a base de sal, las cuales forman iones al disolverse en agua, formando una disolución conductora de electricidad. Mayor sea el número de iones en disolución, más fácilmente podrá conducir la corriente eléctrica. El cloro también es un conductor de electricidad. En condiciones naturales es polar y posee electrolitos, siendo que estos los responsables que ocurra un flujo de electricidad por el elemento, siendo un conductor. Es importante mencionar también que cuando hablamos de electrolitos son sustancias que tienen iones libres y son estos los que permiten el flujo de electricidad, y en este caso el cloro tiene iones libres. Los sólidos, al tener un punto de alto de fusión, los cuales son solubles en disolventes como el agua, las soluciones acuosas conducen la electricidad, ya que contienen partículas con carga negativa. Nos damos cuenta que no todos los materiales pueden producir lo que es la electricidad, son pocos los que realmente sin ayuda de nada producen la electricidad. La mayoría la producen, pero deben de estar acompañados por otras sustancias más fuertes.